Bueno, yo me llamo Juan Carlos Villani, tengo 54 años, el número de documento es 13.828.767. Soy de acá de la localidad de San Miguel del Monte, transportista, y bueno, te quería contar 3 de mis casos que me pasaron, personales. En el año 2004, mientras realizaba investigaciones en la laguna de Lobos, tuve la oportunidad de dar con un testigo de identidad reservada que en su relato hace referencia a la observación fugaz, pero precisa, de una figura en la ruta 205. Lo interesante es que la descripción que él da alude a una entidad de unos 2,50 metros de altitud que se manifiesta repentinamente al costado del camino y que presenta en sí una textura, digamos, porque él no observa traje o algo concreto, sino una textura color piel, que se desvanecía en los extremos de lo que eran los brazos y las piernas, no teniendo él en su observación referencia concreta de los extremos, es decir, de cómo eran las manos o cómo eran las piernas para lo que duró la observación. Sí el rostro y sí precisamente los rasgos antropomórficos que daba esta figura. Tiempo después, mientras realizaba investigaciones en la ruta 205 vinculadas al caso Ruston, tuve la posibilidad de llegar a otros relatos que hacían referencia a observaciones muy similares a las que había descrito este testigo. Lo interesante es que en el próximo video que voy a presentar, un transportista que entrevistamos en Monte referencia una observación en plena ruta nocturna de una entidad que presenta puntos de correlación muy interesantes con aquella figura descrita por este testigo en la 205. Con este tema fue en el año 1983-84, donde recibo yo un pueblito acá en la localidad que se llama Carlos Begueriti, en la laguna se llama Los Altos Verdes. Ahí iniciamos unas actuaciones, yo era un oficial nuevo, que lo trajeron al hospital en ambulancia porque había 2 pescadores sobre la laguna y empiezan, ven como una burbuja en la laguna y emerge una nave. En ese momento la gente se desmaya, no así el hombre que estaba más atrás, indudablemente le ha absorbido el oxígeno, ¿no es cierto? Ahí donde se desmaya, hicimos un pequeño expediente judicial, ¿no? Donde se tomó declaraciones a ellos y era concordante, que vieron que el agua empezaba como a hervir y ven que sale una fuente de energía. Estaba en el año 83, 84, una estancia muy linda que había acá. La descripción, Julio, esa fue... Ellos vieron el agua que hervía, vieron una gran luz que salía y se desmayaron. El otro hombre que estaba con ellos, que estaba un poquito más en el auto, a lo mejor no recibió la falta de oxígeno, deduzco yo porque falta de oxígeno, ¿no? Fue el que contó la experiencia, que vio que esa luz después, en un segundo, se fue. Ese fue el primer contacto. Después yo he hablado con gente en la zona de 25 de Mayo, Riestra, gente que estaba trabajando en tractor, que había las luces y me aparecían los círculos. Contaba el caso de Julio Ruston, más o menos, cómo lo interpretaste, cómo lo viste. Bueno, él me lo contó un día, ¿viste? Yo medio me sorprendí, o sea, tardé un poquito en analizarlo. Él dice que iba viajando, Peugeot me parece 504 en esa época, y sobre el Peugeot se le pone algo, como una cosa, ¿viste? Que se movía,
expandía, se agrandaba, y cuando se contraía a él le dolía el pecho. Cuando se agrandaba, se le aflojaba el dolor del pecho. Dice que una cosa, dice que fue... Ahora yo no recuerdo si el estación, el auto, eso no recuerdo bien. Porque ya hace bastante que me lo contó. O sea, ¿te parece un caso de los más raros, digamos? Es rarísimo eso. Interesante. Sobre la 205. Ahora, la 205 hubo muchísimos casos. Sí. Supuestos autos que no eran autos y una cantidad enorme de luces sobre los montes. Eso se ha contado, sé de muchos casos, inclusive. Yo soy Demian Eras, del sitio Solida Evidencia Archivos en el Facebook. Y bueno, acá estamos trabajando sobre un caso del comisario Ruston, sobre la ruta 205 que comunica directamente con la laguna de Lobos. En esta reconstrucción se está armando todo un diseño en 3D del objeto, donde la parte que me toca a mí hacer es la parte del auto que se encuentra con este objeto que tiene forma de ameba, digamos, en plena ruta donde este comisario iba andando en su coche. Se aclara que se usaron varias plataformas, distintos programas se usaron para esto, porque hubo que ajustar un montón de cosas sobre objetos en 3D para poder incluirlos todos en uno solo, que es el último que estoy trabajando acá, para poder lograr los máximos detalles de todo lo que este hombre pudo observar. Llegar a recrear todo esto finalmente para exponerlo. Es algo que no se ha hecho todavía y va a ser muy importante para este caso y muchos otros casos que vamos a empezar a investigar y para presentar con todos ustedes. Tenemos mucho material que se va a empezar a incluir, cosas muy importantes e interesantes que les va a servir a mucha gente para entender sobre avistamientos que se dieron. Y Cristian Soldano, en paralelo conmigo, creó el objeto en 3D con la forma de ameba, que eso a su vez yo lo pongo en este programa y compilamos toda una serie de imágenes para presentar próximamente. Utilizando diferentes programas, construí digitalmente el cuerpo ameboide que describe el comisario Julio Ruston. La idea era que este cuerpo, tal como sucede en la experiencia, produzca un efecto de respiración, que es lo que el comisario alude en su descripción como uno de los hechos más significativos de la experiencia. El cuerpo tiene particularidades morfométricas que tuve que de algún modo realizar con diferentes basamentos conceptuales que parten de toda la descripción que da el comisario. Creo que el trabajo de Demian Eras en cuanto al desarrollo de esta experiencia ha sido óptimo, ha sido increíble. La construcción de cada elemento en el programa, ¿no? El pasto, la carretera, el Peugeot 504, el monte donde observa el comisario este cuerpo ameboide lumínico, todo está creado desde cero, sobre un plano digital, una malla que va luego incorporando diferentes elementos que se realizan con diferentes programas.
interesante es que, según el relato de este testigo, él iba manejando por la ruta y repentinamente aparece esta figura al costado del camino, la cual lo observa fijamente. Metros después él detiene su auto y se baja por un instinto que él no supo cómo explicar, para intentar ver claramente qué era eso que había visto. Pero cuando lo hace y se acerca al lugar para ver, automáticamente ve que no hay nada, no hay figura y no hay nada que pudiera asociarse en un punto a la figura. Escarbando el caso en sí mismo de su observación, él no hace referencia a algo previo o posterior que pudiera en algún punto asociarse a lo que él había visto. Fue simplemente la observación fugaz de una figura que claramente luego él supo dibujar y detallar, y que con ayuda de otra persona logramos reconstruir en un dibujo muy puntual que con el tiempo pude llevar a un desarrollo tridimensional para que pueda presentarse y exponerse por primera vez. Lo interesante es que es el mismo sitio prácticamente en el cual el comisario Julio Rustam luego observa una de las experiencias más importantes de su vida. Y actualmente sé que no estás mucho en Lobos igual últimamente, no, pero igualmente no, pero dado a la actividad social que tengo, y además que es una comunidad muy pequeña, sí han pasado cosas, pero bueno, hoy en día más que nada para mantener un perfil bajo y para no caer en el estereotipo de la gente, que eso puede llegar a dañar la reputación de una persona en la localidad, muchos han preferido el silencio. Sí, casos puntuales como policía y eso han tenido algunos fenómenos o han sido alertados por cosas, digamos, anormales, atípicas, pero bueno, eso ha quedado ahí nomás. Sí, tormentas eléctricas o pequeños microclimas sobre este sector, vuelvo a reiterar, de la ruta 205 dirección hacia la localidad vecina de Navarro. Puntualmente esto se origina desde la parte de Country Club y hacia lo que es la parte de Chacras, la parte rural. Lo interesante es que en estas áreas también he podido experimentar el fenómeno variable.
3 experiencias vividas por un transportista. La idea es hacer una aproximación inicial con el testigo y luego desarrollar reconstrucciones investigativas de los hechos y ampliar, de acuerdo a los datos que él brinde, cada uno de los casos con mayor profundidad. Nos acompañan en esta investigación Gustavo Cía, Rubén Rombolá y Pablo Nobile. Bueno, yo me llamo Juan Carlos Villani, tengo 54 años, mi número de documento es 13.828.767. Soy de acá, de la localidad de San Miguel del Monte, transportista, y bueno, te quería contar 3 de mis casos que me pasaron, personales. El primero que me pasó fue en el año 82-83. Salgo de mi casa de acá de Monte, rumbo a Olavarría. Perdón, día y hora o fecha aproximada. Salía yo aproximadamente 3 de la mañana de casa. Época veraniega, otoño. Y no sé si sería en invierno porque había un poco de niebla, de neblina. Había un poco de neblina. Y salimos 2 camiones rumbo a Olavarría. Y en la curva llamada de Rosa, que está más o menos a unos 40 kilómetros de Monte, voy haciendo la curva hacia la derecha. Ni bien termina la curva, noto yo una figura sobre la banquina de frente a mí, de color piel. Color piel, lo que me llamaba la atención, la altura que tenía. La altura, yo le calculé más o menos 2,5 metros o algo más. Y otra cosa que me llamó la atención, los brazos que le llegaban hasta la altura de la rodilla. ¿Cómo le viste el color de la piel si era de noche? Sí, porque yo lo enfoco únicamente. Lo enfocaste con las luces, con los Yo lo faros. enfoco, sí, yo venía despacio, aparte, plena curva, curva a la derecha, y yo lo enfoco. Y aparte venía muy despacio porque había un poco de niebla. Bueno, a mí se me pone... me pone la piel de gallina porque me pareció una cosa muy extraña. Y lo noto que la persona esta hace así, con la cabeza. Yo no le alcanzo a ver la cara. Pero lo veo todo de un solo color. ¿Todo de un solo color? De un solo color, color piel. ¿No le notaste ropa, nada? No sé si era ropa lo que tenía puesto, o si era la piel o era ropa lo que tenía puesto. Pero era todo de un solo color. Pelo nada, cabeza... No. Ojos nada. No le alcancé a ver. No le alcancé a ver porque cuando yo lo enfoco así, que lo tenía, qué sé yo, al lado mío, si yo lo pasé iba a 40 kilómetros. ¿Vos te ibas dirigiendo hacia dónde me dijiste? Hasta Olavarría. Hasta Olavarría. Y saliendo de acá de Monte. Saliendo de acá de Monte a 45 kilómetros de Monte, más o menos. A 45 kilómetros de Monte, está bien. Por ruta 3 siempre. Sobre ruta 3. Bien. Curva hacia la derecha, curva bastante pronunciada. ¿En qué situación lo ves a esta persona, vamos a decirle, parada a qué distancia de la ruta? Caminando al costadito de la ruta, pero de frente a mí. ¿Tu percepción de altura en qué se basa? Y en los carteles. Mi percepción de altura a los carteles, porque eran de la altura de los carteles más o menos. ¿Cómo se movía? Caminando venía. ¿Caminando normal? Caminando normal. ¿El tiempo de observación cuánto serían? Segundos. Aparece repentinamente, la ves repentinamente, la enfocás. La enfoco y pasas. Y paso. Cuando llego a las flores, me bajo yo sorprendido y le digo, Pollo, ¿vos viste lo que yo vi? Sí, vi lo que viste vos. O sea que tu compañero, instantes después de lo que ven,
no hablan absolutamente nada entre ustedes. No, el otro camionero, creo que. Ah, el otro camionero. Otro camionero que venía atrás mío. Ibas con otro camionero, perfecto. Y eran 2 camiones que íbamos de acá. Tengo una pregunta, Juan. ¿Ese otro camionero vive acá también? Sí, vive acá. Pero le agarró como una CB, una cosa así. ¿Y está vivo todavía? Sí. ¿Tenés contacto con él? Sí. Pues nos gustaría poder charlar con él también. ¿Ustedes charlan estos temas con él? ¿Lo volvieron a charlar o no? Nunca. Y lo hemos conversado. Porque él era chofer nuestro en ese momento. Claro. En el diálogo entre ustedes, ¿qué es lo que dicen sobre esa experiencia? ¿Y con él? Sí. Y qué sé yo. Lo que yo hablo siempre con mi mujer de ese tema. Porque mi mujer es la que más me apoya en ese tema, porque Claro. ¿se acuerda cuando usted estuvo allá? Dice mi papá, mi hijo le dice mi papá es el que habla siempre de estas cosas. Y es que ¿por qué me pasaron? Y ¿Qué sensación te quedó después de la experiencia? cuando lo sigo contando, se me pone la piel de En el gallina. momento que lo observaste, ¿qué te pasó? Lo mismo. Lo mismo. La observación, sé que es muy fugaz, es muy difícil determinar un montón de cosas, pero vos podrías decir de alguna forma que había un rostro claramente similar al nuestro. Y yo calculo que sí, porque hizo así. En el momento que yo lo voy enfocando, hizo así. Le vi el movimiento yo de la cabeza. ¿Lo tomás como un movimiento de afección por las luces del camión, de frente? Sí, porque yo lo vengo enfocando. Lo vengo enfocando de, qué sé yo, 40 metros, 50 metros. Vos viste una persona que venía. Alta, muy alta. Muy alta. Juan Carlos, una preguntita. ¿Vos lo podrías definir como humano o no? A eso que viste. Yo lo definiría casi humano, sí. O sea, casi humano. Sí. No totalmente humano. No totalmente humano por el largo de los brazos. Claro. Ahí está la clave. La desproporción del brazo en relación a nosotros, Claro. ¿a dónde llegaría? Porque a la altura de las rodillas. Claro. Y digamos, cuando vos terminás de pasar, atinás a mirar por el espejo atrás. ¿Cuál fue tu reacción después que lo ves? Porque son esos segundos. Yo seguí porque venía concentrado en la ruta. Y posterior o previamente a esta situación, ¿recordás algo que te haya sugerido algo raro, sin que sea la observación de algo? No sé, algo llamativo que te haya llamado algo que te haya llamado la atención previo o posterior a la observación esa, en el camino, mientras ibas conduciendo. No. ¿Había tránsito a esa hora? No andaba nadie. Siempre pasa lo mismo. Nada casi de tránsito. Eso que observaste no vino acompañado de ningún fenómeno luminoso, No. de nada extraño. ¿La zona esa tiene alguna referencia que vos conozcas de cuestiones así fuera de lo normal? Justo ahí en ese lugar hay una estación de servicio abandonada, que fue una estación de servicio, y ahora hay unos galpones viejos, abandonados, ¿viste? Duro ese temor. Y llegué hasta Las Flores, Sí. hasta que hablé con mi compañero. Sí. Tenía miedo. No sabía qué hacer, si acelerar, no sabía qué hacer. ¿A cuánto estabas de Las Flores? Ahí. 30 kilómetros. Ahí nomás. Sí. Tu compañero, el que vio también esto, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? ¿Te acordás? Belón Sarán es el apellido. Belón Sarán. Sí. ¿Así como suena? Sí. Está bien. Y digamos, podés contactarlo para nosotros. Sí. Interesante es, me decías el contexto en el lugar donde se da esto, ¿no? Que me decías que hay una estación abandonada. Una estación de servicio abandonada. Sí. Y aparte unos galpones abandonados. ¿De qué Y serían los ahora galpones? son galpones abandonados. Antes era una estación de servicio vieja, ¿viste? Ya estaba abandonada en esa época. Hoy en día eso está abandonado, Sí, digamos, sí. ese sector. Y tu compañero, cuando vos llegás y tiene un encuentro donde hablan de esto, ¿cómo lo notás vos a él? ¿Cómo lo ves vos a él también? ¿Con miedo? ¿Lo notaste nervioso? No, si estuvimos conversando un rato ahí de lo mismo. En ese diálogo, ¿vos qué percibís de él? ¿Que también estaba atemorizado? Sí, estaba atemorizado. ¿Qué te refería él acerca de lo que le pasó? ¿Qué le parecía a él? Y dice, era un tipo alto, me dice. No, era un tipo alto. Digo, era un tipo raro. Sí, raro, dice, era. ¿Le coincidía que era raro? Sí. O sea, solamente color piel, no tenía luminosidad, solamente, digamos, vos lo pudiste observar porque las luces se reflectaban en él. Y sí, aparte pasé a 2 metros de él. 2 metros, ahí nomás. Estaba pegado a la ruta. ¿El camión de tu compañero a qué distancia tuya venía? Y ahí Más o menos. cerquita vendría a 100 metros, 150 metros. ¿Y una velocidad promedio de cuánto? No, ahí vendríamos a 40 kilómetros. Cada vez eso les permitió tener esa observación un poquito detallada. Porque como la veníamos, gente. cuando hay niebla se viene a una distancia prudencial.
Una pregunta, ¿las condiciones meteorológicas? ¿Había niebla? Sí, había un poco de niebla, sí. ¿Vos decís que a 40 kilómetros de acá? 40... No sé, si yo salgo a las 3 ahora. No, de monte hay un cartel que creo que dice, ahí en la curva hay un cartel que dice 46 kilómetros, creo que Si dice. está todo abandonado, sigue igual todo eso. Sí. Ahí enfrente hay un firlock grande que ahí obra Don Casimiro. Ah, ahora hay un feedlot. Enfrente. O sea que ahora hay gente que labura y todo. Ahora sí. Ah, bueno, entonces ya perdió. No, pero sí sirve para pegarnos una vuelta y fotografiar el lugar para tener la idea, la referencia del lugar donde ocurrió, ¿no? Más allá de que ya no sea lo mismo que en esa época. ¿El lugar justo como era? ¿Cómo se llamaba? Le llaman la curva de Rosas, La curva de Rosas. porque ahí un poquito más adelante está la entrada de Rosas. Una pregunta que es interesante es, de ahí a hoy, ¿hubo algo que te haya sucedido que vos asocies a eso que te pasó aquel día? No, pero lo que me sucedió después lo asocio yo porque no fueron cosas naturales. Claro. Las porciones. Estoy hablando de los años 80 del 83 cambié al 86 pasé. Esta es otra experiencia, Esta la anterior terminó ahí, digamos. La primera terminó ahí. Está bien. En el 86, Sí. 86. ¿No te acordás de tu tío Juan Carlos? Sí. No te acordás el día y el mes, digamos. Solamente te acordás el año. El año, porque justo en ese momento mismo compraba un camión nuevo Sí. y era no me acuerdo si era 86 o 87, Sí, que fue el primer camión Scania nuevo que había comprado mi padre. sí. Y habíamos ido a hacer un embarque de sal. Era verano, era otoño, era invierno. Verano. Verano del 86. Sí, Y fueron 86 y 87. 86, 87. Y fueron a hacer Un embarque de sal a San Antonio Este. a San Antonio Este. A San Antonio Este. A la salina del Guaricho. Claro, bajo el Gualicho. Sí. Y Juan Pablo había nacido, era chiquito, lo habíamos llevado, era chiquito. Juan Pablo, mi hijo, el que lo atiende allá. Sí. Era chiquitito. ¿Y allá lo llevaban con ustedes? Sí. Habíamos alquilado una casa en las grutas y habíamos ido con toda la familia. Ah, Las Grutas. Sí. Y que está cerca de San Antonio Este. Está pegado, sí. Y nosotros hacíamos un embarque de sal de la salina a Puerto de San Antonio. Y a la noche nos íbamos a dormir allá para poder cargar primero, porque eran muchos camiones que andaban. Entonces yo venía con un muchacho que llevaba de acompañante, venía manejando él. Y miro por el espejo y le digo, Luisito, le digo, metele, le digo, que viene su camión, le digo, no sé, cosas que nos pasen acá en la tierra. ¿Eso te pasa en qué kilómetro? ¿Te acordás? No, a la entrada de los 16 kilómetros de ripio de la entrada de la salina del Guaricho. Ah, bien, Son 16 kilómetros de ripio. bien. Y le digo, dale, Luisito, le digo que ahí viene un camión ahí atrás, le digo. Se nos puso atrás. Y más o menos unos 2.000 o 3.000 metros antes de llegar, nos pasó el camión. Nos pasó, pero por arriba. La luz esa. ¿Y qué color eran las luces? No, la luz natural de un ¿Como de un camión? como si fuera un camión así. ¿Viste una o viste dos? Así como si fueran focos. Y yo veía atrás, veía las luces atrás. Sí. ¿Y cómo la veías las luces? ¿Como una sola luz? ¿Como dos luces? No te sabría decir porque venían, viste, cuando vos venís ves una luz que viene lejos, ves una. ¿Cuando te pasó hizo algún sonido? No. Nada. Pero pasó por arriba y a más o menos unos 10 kilómetros de la salina empieza un cerro así. Sí. Y ahí dejamos ver la claridad nosotros que veíamos. Ajá. ¿Qué pensás? ¿Qué interpretación tenés sobre cuando se acerca al cerro qué sucedió? Eso no era un avión, no era un helicóptero, nada si venía atrás de nosotros. Pero perdió visibilidad directamente. Lo perdimos ahí cuando Perdón, venía detrás de ustedes a la altura de la ruta como si fuera un camión. como si atrás de nosotros venía. Bien. ¿Produjo un apagón del motor? ¿Las luces cambiaron? ¿Se bajaron? ¿Tuvieron algún problema? No. Tampoco sentí ruido ni nada. Ningún ruido. No hubo ¿Los iluminó? vibración, cambio de temperatura adentro, no percibiste nada. No percibí nada de eso. ¿La luz qué tipo de potencia tenía si la tuvieras que comparar con algo? La luz de un vehículo normal. ¿Forma? ¿Tenía algún tipo de forma definida esa luz? ¿Podías darle una forma o no? No.
Cuando va desapareciendo que va para el cerro, ¿le notaste alguna forma definida? ¿Qué es lo si lo tuvieras que dibujar, cómo lo dibujarías? Y vimos una cosa que pasó por arriba, como si hubiera sido un avión, una cosa así. Con luces. Con luces. ¿El tamaño o el tiempo de pasada de esa luz, qué tamaño pasó te mucho más rápido. ¿Pero qué tamaño te indicaría que podía haber tenido la dimensión total de esa luz? Si lo tuvieras que comparar en tamaño con algo. Es difícil lo que te pido, pero... Yo te empiezo a explicar de vuelta. Empiezo a ver las luces como si viniera un vehículo de atrás. Bien. Después se nos puso atrás de nosotros. Perfecto. Atrás mismo. ¿Y se mantiene un tiempo? Se mantuvo un tiempito ahí. ¿Cuánto tiempo estimas que se mantuvo? Y un par de kilómetros, 2 kilómetros, ponele. Bastante. Sí. Y después nos pasó por arriba. Era una cosa, pero... Es fantástico. ¿En ningún momento tuviste somnolencia, nada? ¿Él siguió manejando tu compañero? Sí. ¿No detienen los vehículos al ver esa situación? No. Que me imagino que te tiene que sacar de contexto. Porque ya estábamos llegando, faltarían 2 kilómetros para llegar a la salina y ahí ya nos quedamos. ¿Va tomando elevación a medida que se distancia de ustedes o mantiene siempre la misma altitud? ¿Qué sé yo? Yo no sabría decirte bien. ¿Y cuánto tiempo, en qué distancia notas que se desplaza? ¿Qué sé yo? 40 segundos. ¿Hacia dónde es que va puntualmente? Derecho. Como nosotros veníamos en el camino así, sigue derecho eso. ¿Qué habría ahí, geográficamente, digamos? ¿Hacia dónde eso va? Y hay un cerro ahí atrás. O sea, eso lo pierden por el cerro. Pasa el cerro y ya no lo ven más. No sabés si pasó el cerro o se metió dentro. No, él lo ve pasar. ¿Vos viste pasar el cerro? Se termina, aparentemente pasa el cerro. O sea que se elevó y pasó por arriba del cerro. Siguió así, como si en el mismo sentido que vimos nosotros. Se metió. Es interesantísimo. Pasó, se metió, lo atravesó. Eso es lo que quiero decir. Que a lo mejor ¿Te pareció que era una luz radiante de mucha potencia, una luz tenue, como concentrada, expansiva? ¿Qué tipo de luz? Yo la notaba como si fuera una luz normal de un vehículo atrás. No tan potente, digamos. Ponele que haya venido con las luces altas. Claro, exactamente. ¿Cómo sería como un vehículo, como las luces altas de un vehículo? Exactamente. Bueno, listo, ahí está. Y la pasada que haces en aceleración, acelerando, digamos. Pero fue una cosa que pasó rapidísimo. Impresionante. Lo mismo. ¿Cuál fue el comentario con el chofer cuando vieron eso? ¿Qué se dijeron? Y digo, esto no es ni un avión, ni un helicóptero, nada. Digo, esto fue algo rarísimo. ¿El pibe no se inmutó? ¿Era un pibe o un tipo grande? No, casi la edad mía. Un poco más chico. Este muchacho es de acá de... Sí, trabaja en Rací. Y ahí yo también te lo puedo conectar para que... ¿Cómo es su nombre? Luis Snidersich. ¿Luis? Snidersich. Sí. ¿Tenías referencias de que en esos caminos se suele ver mucho ese tipo de cosas? Tenía referencia por un tal... Esperá, si me voy a acordar el apellido del hombre, que en el año 70 y pico desapareció una máquina de ahí adentro de la salina sin dejar rastro. Conozco el caso. ¿No es el caso? Conozco el caso. Sí, señor, lo conozco. Y conozco el caso de un camión que va andando, para que pongo pausa para... Contame un poco la historia de la máquina del Bajo del Guaricho, la desaparición de la máquina. Bueno, yo estuve conversando con el encargado que era en su momento, ahí. Que no me voy a acordar el apellido, pero ya lo voy a saber, me voy a acordar y te lo voy a decir. Que en los años 70, 70 y pico, desapareció una máquina cargadora de sal, que pesa entre 15 y 17 toneladas. Y es una máquina que debe tener 5 metros ahí de largo. Esa máquina la dejaron una noche ahí y al otro día claro, la dejaron una noche y cuando fueron el otro día a cargar, no estaba más. ¿En qué contexto desaparece para que resulte extraña la situación? Y yo no sé, como aparentemente fue chupada de arriba porque no dejó huella. Claro, eso es lo que quería que cuentes un poquito el detalle. ¿Qué es lo que le llamó la atención a la gente para que sea llamativa la situación? Que te daban las huellas hasta donde llegó la máquina. Y después no había más nada. Después no, hasta donde estuvo trabajando estaba la máquina. Después no había huellas para atrás, ni para los costados, ni para nada. Si es una salina, es como si caminaras vos en una laguna seca, que vos pisás y dejas una huella. Claro. Y es un terreno, digamos,
estable, no es que algo se puede hundir ni se puede... No, para nada. Y ahí andan los camiones cargados con 10 toneladas de sal. Esta historia surge, ¿de qué modo surge que te enterás de esta historia? ¿Bajo qué comentarios o qué tipo de diálogo para que te cuenten esto? ¿Vos contando lo que habías vivido? Contándole a este hombre lo que me había pasado a mí. Y bueno, y él cuenta lo que había pasado hacía un montón de años atrás, que había desaparecido la máquina. Ahora, ¿este lugar donde desaparece la máquina estaba cerca de ese cerro, por ejemplo, o estaba...? La salina del Guaricho es la salina más grande de Sudamérica. Tiene creo que 30 kilómetros por 15 de ancho. Eso quería saber. Es la laguna más grande de Sudamérica. Superficie importante. Esta se lleva, de esa salina se lleva sal a todos lados. Además que está el puerto de al lado, vienen a cargar barcos de todos lados. Y esta persona, el encargado, la persona que estaba a cargo, ¿qué notaste en él cuando le contaste tu historia en relación a lo que habías visto? ¿Lo tomó como algo normal? ¿Sabía de algunas otras situaciones fuera de la máquina? Pasa siempre, me decía. Pasan cosas raras. Vos nos contabas de un hecho ahí cerca de la Reforma. Cerca de la Reforma. Venía de la Pampa de General Hacha, iba para Rincón de los Sauces. Y en la altura, antes de llegar a la Reforma, así, una luz, qué sé yo, estaría 500 metros dentro del campo, así. Y más o menos entre 5 y 6 o 10 kilómetros me fue acompañando. Esa luz, en altura y descripción, ¿cómo lo podrías más o menos Y definir? venía a la misma velocidad mía. No era un tractor, no era una camioneta, no era un avión, no era... Perdón, me parece que no está grabando. No está grabando. No era nada conocido, porque yo en alguna subidita que había, el camión merma la velocidad y la luz la llevaba siempre al costado mío, a la derecha mía. ¿A qué distancia más o menos se mantenía? Y yo le calculaba más o menos 400 metros, 300, 400 metros, ahí cerca de la ruta. ¿El tamaño de esa luz? Normal, una luz como si fuera de un vehículo. ¿Y el color también? Blanca. Blanca era. Sí, una sola luz. ¿Notabas que iluminaba los costados o era una bola concentrada? Era como si iluminaba un poco para abajo y un poco para mí. Y después desapareció. Cuando decís un poco para mí, ¿a qué te referís? Sí, era como que me venía enfocando a mí. Era como que me venía acompañando a mí. ¿El tiempo de acompañamiento cuánto duró en tiempo o kilómetros? Y kilómetros más o menos 5, 6 o 10 kilómetros. Bastante. ¿Es como el buscahuella, dirías? ¿O no es como el buscahuella? Claro, pero yo ese camino también lo conozco mucho. Y ahí no podía andar un vehículo si es todo monte. Claro. ¿Es todo monte eso? ¿Estaba solo? Solo, ese día había solo. ¿Esto en qué horario se dio, más o menos? Madrugada. Sí. ¿Invierno, verano? No te sabría decir. Pregunto por época porque es lo mejor. Y te diría más o menos, y en el año te podría decir, porque me acuerdo en el camión que andaba, más o menos 85, 86. Esta es la tercera. La tercera. Está bien. La pregunta es, esa luz, ¿cómo la detectás o divisás? ¿Qué te hizo mirarla o por qué la viste? Y porque venía a la par mío. Y ahí no anda nadie, eso ahí es selva. Acá, vos no la ves aparecer. Cuando girás la cabeza. Sí. Perdón. Volveme a repetir. ¿En qué kilómetro, a qué altura y hacia dónde te estabas dirigiendo cuando apareció esa luz por primera vez? Yo me dirigía de Hacha al Rincón de los Sauces, pero era a la altura de la Reforma, más o menos. Ajá. ¿Cómo la viste? ¿La viste que apareció de golpe? Sí, apareció de golpes. ¿El color, te acordás? Tipo, claro, blanco. Blanco. ¿Tamaño aproximado? ¿Distancia? Como si fuera un auto. Pero yo lo que notaba es que me venía acompañando a mí. Claro. ¿Y estaba sobre la ruta o estaba a un costado? Al costado de la ruta, a mi derecha. ¿Y ahí no había ningún camino? No, nada, todo selva, todo monte. Está bien. ¿Y estaba a la misma altura del camión? A la altura del camión yo lo veía así. Como si estuviera transitando. Sí, no precisaba. Yo miraba y lo veía. Venía manejando y lo miraba y lo veía y venía ahí. ¿De chiquito nunca tuviste experiencia? No. ¿Viendo con tu papá? No. ¿Qué te sucede a vos cuando ves esa luz que te va acompañando y te percatás que así es? También me asusté. ¿Nunca pensaste en frenar, detenerte? No porque sabía que no era
que no era, yo me he dado cuenta que no era un helicóptero, ni era un auto, ni era nada. ¿Qué es lo que te hace sentir eso cuando ves la luz? Y porque yo conozco el monte, conozco el camino, todo ese, y sabía que por ahí no podía ir nada. No hay camino por No ahí. hay camino. ¿Te hacía mal a los ¿Qué es lo ojos que- cuando la mirabas? No. ¿Qué antes, ¿qué estabas pensando? ¿Te acuerdas que estabas pensando antes de ver la luz? ¿Estabas concentrado en algo? ¿Estabas pensando? ¿Estabas tranquilo? No, venía hablando por radio, me acuerdo, pero no me acuerdo con quién. Venía hablando por radio transmisora. A la madrugada, porque de noche cuando vos venís cansado, ¿sí? Te pones a conversar. ¿Estabas cansado? Sí, te pones a conversar con compañeros que por ahí están acá en la provincia de Buenos Aires. En ese momento teníamos radio transmisora. ¿Comentaste el fenómeno por radio? Le Sí, dijiste, pero no me acuerdo quién era. No importa. Era un chofer de mi tío, sí, pero no me acuerdo quién era. ¿Y qué le dijiste por radio? Que venía una luz acompañándome. ¿Y esa luz tuvo algún movimiento? ¿Se acercó en algún momento? ¿Hizo algún movimiento No. especial? Venía a la par mía y yo me acuerdo que en un lugar se puso más pesado, que el camión empezó a pechar y la luz no seguía, iba a la par mío. Yo O sea, de disminuye también la de velocidad. 80 kilómetros ponele bajaba a 40, Claro. ¿viste? Y la luz iba a la par mío. Te acompañaba. Sí, me acompañaba. Mantenía siempre la misma distancia. Mantenía siempre la misma distancia. Un minuto. para. Contame un poco el detalle de esta experiencia. Fue en el año 97. No, miento, 87. 87. En Paso de los Indios. ¿Eso dónde está? Y eso está en un camino que va de Trelew a Trevelin. Creo que es Chubut, eso, provincia de Chubut. Sí, porque corre el río Chubut por el Claro. Y 12 de la noche, ya habíamos cenado. Y estábamos tomando un cafecito en uno de los camiones y se empezó a poner el cielo rojo de atrás nuestro, sí. Se empezó a poner el cielo rojo, pero mal. Pero cuando decís de atrás, ¿dónde sería? ¿De Nosotros norte a veníamos. sur, de sur a norte? ¿Cómo? Nosotros estábamos así ubicados, ¿no? Mirando Mirando para el mar. para el este. O sea, atrás teníamos la cordillera. Por eso, miramos para el este. Sí, Y de atrás se vino rojo. sí. Se empezó Porque a vino poner, de la cordillera. sí, del lado de la cordillera. Se empezó a poner rojo el cielo, rojo, pero mal. Pero modificaba como un frente así que avanzaba. Sí, como que avanzaba así. ¿Y ese rojo a qué tono llega? ¿Como en un semáforo, ponele? No tanto, pero rojo sí. Fuerte. No te puedes acordar exactamente la fecha, ¿no? No, pero Porque nos ayudaría a buscar al, en los diarios eso, en los archivos. al poco tiempo ya empezaba a nevar y ya no tuvimos que venir. ¿Cuánto duró ese fenómeno? Y yo lo estuve viendo, lo vi más o menos casi una hora y yo después me metí, 83 me dijiste. no, 85. 87. 87. ¿Qué es lo que te sucede a vos? ¿Lo ves? Yo lo vi y me asustó. Me asusté. No sabía qué iba a pasar porque Claro. una cosa así y bueno, mi papá se fue al camión de él, mi hermano se fue al camión de él y yo me encerré con las cortinas y ahí me quedé. O sea que no sabes cuánto duró en No. realidad. Al otro día escuché por la radio que se había visto hasta en Comodoro Rivadavia. ¿Y hablaban sobre lo que podía haber sido? Yo no me acuerdo bien. Un hecho único, evidentemente, que no se volvió a repetir. Yo no me acuerdo bien qué es lo que pasó, porque hace tantos años. Pero de esto me acuerdo perfecto. O sea, fue impactante ver ese cambio de tonalidad y en un rojo que era muy perfectamente visible. Sí. ¿Era luminoso el rojo o no? Y era un rojo, sí, ya te digo. Como una mesa. Como una mesa, claro. Como una mesa. Todo el cielo se puso así. ¿Se veían las estrellas o era toda una capa de nubes? Y yo no me acuerdo bien de eso. Pero que se puso rojo y yo me asusté mucho, era bárbaro. O sea que tomó claridad aparte el Sí. cielo. Mi papá también se asustó, te digo. Todos, digamos. Sí, pero- y lo que estábamos ahí no fue muy lindo, muy agradable. ¿Qué sentiste, digamos, ante eso? ¿El miedo a qué sentían cuando veían eso? Y no sabía lo que iba a pasar. ¿Vos qué edad tenías en aquel momento? Y ya te digo, en 87 tenía 27 años. O sea, era una persona grande y ante una situación realmente que asustaba. ¿Sí? Sonido aparte en el cielo, nada. Es O un sea comentario que te hago porque, viste, Llamativo. llamativo.
Yo no tenía idea de esa información, Pero vamos a ver si buscamos en la por ahí, biblioteca. en algún diario. Sí, te agradezco el dato porque la verdad que desconocía ese hecho. No conocía ese hecho. Después si averiguás bien, quiero que me lo... No, de tener información te la hago llegar, no te preocupes. Si tenés una información de esa, Encantado. hacémela llegar porque... Para que voy a... Bueno, yo voy cerrando la Yo ya cerré la entrevista. entrevista. Lo importante Ahora nos quedamos hablando tranquilos. sería, claro, dejarlo con tiempo para que él busque a estas dos personas, un día venir, te pasamos a buscar y los vamos a ver.